¿Qué tal? ¿Cómo están? En este módulo vamos a evaluar los mitos y las realidades acerca de la lectura crítica. Y les voy a presentar esta charla acerca de la lectura crítica de la evidencia científica. ¿Cómo empezar? Bueno, esta es la agenda para esta pequeña charla. Primero, ¿la ciencia es reproducible? Segundo es, ¿cómo se hacen los artículos científicos en realidad? ¿Cómo los leemos? ¿Qué guías existen? Y finalmente vamos a hablar un poquito acerca de la guía OPMER que hemos preparado para que ustedes puedan hacer una lectura crítica metodológica. Y vamos a llegar a unas conclusiones. Entonces, el primer elemento es, ¿la ciencia es reproducible? Fíjense bien, solo si los eventos se pueden reproducir, el conocimiento se convierte en evidencia científica. Entonces, viene la pregunta, ¿de dónde surge el conocimiento científico? Bueno, el conocimiento científico surge de nuestros queridos libros, de medicina habitualmente, o de enfermería, de nutrición, de nuestros queridos peers y profesores, es decir, nuestros colegas, nuestros profesores, y de nuestros queridos congresos, seminarios, webinars, donde nosotros vamos en busca de la evidencia científica para mejorar nuestra práctica. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común esas tres fuentes de transmisión de conocimiento? Pues que todas están basadas en los artículos científicos en el área de la salud. Tanto los libros, como el conocimiento de nuestros pares, como lo que los investigadores o los oradores nos dan en los congresos, está basado en los artículos científicos. Digamos que es así un poquito como nuestra moneda de cambio en el mundo de la evidencia científica en el área de la salud. Por lo tanto, prepararnos para una buena lectura de artículos científicos es muy importante en esta área. ¿Cómo está esto de que la ciencia es reproducible o no reproducible? Fíjense que este es un artículo que yo considero muy importante que todos los tanto lectores como investigadores leamos. Salió en Nature Human Behavior y es un artículo que se llama Un manifiesto para la ciencia reproducible de Marcus Munafo. Es el que está aquí. Él es Marcus Munafo y abajo está el profesor John P. Ioannidis. Y ellos han hecho todo un elemento de reconocimiento acerca de si lo que estamos leyendo realmente es algo reproducible o no es reproducible. Y en este artículo ellos llegan a la primera conclusión, que es si existe o no una crisis de reproducibilidad entre la investigación que se ve en los artículos, y ellos dicen que sí. Y hay un dato muy interesante aquí que dice que el 90% de los respondientes de una encuesta en Nature dijo que hay una crisis de reproducibilidad. Y un análisis que ellos hicieron estima que el 85% de los esfuerzos en investigación biomédica son un poquito como inapropiados. 85% de la literatura que tenemos a la mano podría no darnos los elementos totales de la reproducibilidad y por lo tanto no sería adecuado para la toma de decisiones. Esto lo entiende uno mejor cuando está viendo una revisión sistemática y nos damos cuenta que muchos de los artículos se tuvieron que hacer de lado. Entonces, esto implica que, pues vamos a ponerlo en términos redondos, 8 de cada 10 artículos tienen fallas metodológicas que nos impiden poner a punto estos resultados en los pacientes. Fíjense esa cifra, 8 de 10. Y básicamente lo que ellos hablan en este esquema que les hice es las amenazas para la ciencia reproducible. Entonces, cuando nosotros tratamos de generar y especificar una hipótesis, hay fallas para controlar el sesgo. En el diseño del estudio podríamos tener bajo poder estadístico. Al conducir el estudio y recolectar los datos, tenemos pobre control de calidad de los datos. Y tenemos, al interpretar los resultados, un elemento que se llama p-hacking. Y p-hacking básicamente es una búsqueda inapropiada de un valor estadístico que sea importante o que sea significativo. Entonces es como buscar la P. Y esto es algo que, o sea, es un mal uso,
una mala praxis dentro de la investigación, que es sin tener mucha fundamentación, tratar de buscar en una base de datos si hay o no un valor de P significativo. Y también existe pues, obviamente el sesgo de publicación, pero también al momento de generar y especificar hipótesis e interpretar los resultados hay algo que se llama harking. El harking es una práctica que también se da mucho, sobre todo en las áreas básicas, donde uno hace una serie de pasos para obtener algún resultado y una vez que pasa esto, producirle una hipótesis que se acomode a esos resultados, lo cual nos lleva a que habitualmente no vaya a haber una reproducibilidad de estos elementos. Por lo tanto, si tuviéramos la oportunidad de estar ante estos investigadores que hacen esto, podríamos levantarnos en algunos de estos congresos y decir, tus tamaños de muestra son pequeños, tus desviaciones de estándar son muy elevadas y por lo tanto tus conclusiones no significan nada y deberías de sentirte muy mal. ¿Por qué no ocurre esto? Porque en muchas ocasiones ni nosotros como lectores ni los investigadores conocemos de lo que está hablando el personaje de este meme. Pero no hay problema, me van a decir ustedes. Yo no leo artículos originales, yo nada más leo revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica, lo que ya está completamente bien. Y sobre eso, pues obviamente baso mi práctica como me lo dicta medicina basada en evidencia. Por lo tanto, u odontología basada en evidencia o nutrición basada en evidencia, como del área que ustedes provengan. Entonces, por lo tanto, yo lo que hago es mejor ponerme a leer las guías de práctica clínica y no me ando con problemas de estar leyendo artículos originales. Así que no me preocupo. Bueno, pues les tengo un pequeño problema. Una conclusión que yo llamaría una conclusión alarmante. Las guías de práctica clínica, las revisiones sistemáticas y básicamente todo lo que está basado en evidencia proviene de los artículos originales. Esto es, si los artículos originales 8 de 10 no sirven, quiere decir que las guías de práctica clínica y las revisiones sistemáticas tienen muchísimos artículos que no está probado que sean reproducibles. Y eso es un problema muy serio. Sí, efectivamente, ese es un problema muy serio. Y entonces necesitamos comprender un poquito más, necesitamos educarnos más, investigadores y lectores en el área de la salud, para poder empezar a eliminar estos huecos producidos por la ignorancia y empezar los lectores a que tengamos más cuidado en lo que estamos leyendo y a los productores, es decir, a los investigadores, a que hagan con mayor cuidado sus investigaciones. ¿Cómo hacemos los investigadores los artículos científicos? Vean ustedes. Este es un típico artículo, estructura de un artículo de investigación, donde pueden ver ustedes que el primer elemento es un abstract. En el abstract, bueno, se ponen todos estos elementos y lo primero que vamos a ver es la introducción en el artículo. Esta introducción nos va a decir, nos va a establecer un territorio donde está basado la investigación, en base a qué esta introducción, en base a los antecedentes de un protocolo de investigación, nos va a establecer un nicho y va a ocupar el nicho. Es decir, en la década pasada la investigación se había enfocado en esto, no nos queda claro por qué ocurre esto y el propósito de este estudio fue, y ese es el objetivo general de la investigación. Y esto está basado obviamente en la revisión de la literatura. Ahora bien, después de poner la introducción, donde nosotros describimos un poquito la justificación, la pregunta y el objetivo y todo lo que vimos acerca de los antecedentes, en muy pocas palabras, es lo que van a leer en la introducción. Basado todo en la revisión de la literatura, o sea, los investigadores tuvimos que haber hecho una buena revisión de la literatura para poder plasmar esta introducción. Luego viene el proceso metodológico para contestar este objetivo, es decir, the purpose of this study was to. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para lograr que ocurra de una manera apropiada? Bueno, pues entonces necesito yo tener una metodología. Y en esta metodología tengo que escribir 3 partes: la población, las variables y el análisis estadístico. Y un poquito el diseño metodológico y cómo le voy a hacer para poder hacer que esto sea reproducible, que si alguien más lo hace aparte de mí, se pueda volver a llegar al mismo resultado o un resultado muy parecido. Y finalmente, pues llegan los resultados. Después de los resultados, yo como investigador tengo que ofrecerles a ustedes lectores el por qué ocurrió lo que ocurrió. Es decir, los resultados son en bruto, pero después yo en la discusión tengo que poner
por qué pasó lo que pasó en mi estudio y si hay una explicación para lo que pasó. Y tengo que después hacer un mea culpa como investigador, que ustedes tienen que leer ahí en las conclusiones, donde vienen limitaciones y recomendaciones, y les tengo que decir en dónde creo yo que fallé, aparte de lo que ustedes puedan decir, y cuáles creo que fueron mis fortalezas para esto, ¿no? Y luego ya viene lo demás. Entonces, si comprendemos un poquito mejor, y esto lo vamos a hacer a través de los módulos que siguen, entonces nos va a dar una idea más clara de cómo estamos leyendo de manera estructurada. Tener en cuenta que lo vamos a ver en otro módulo también, acuérdense que esto es una especie como de introducción, que existen cuatro tipos de artículos en las ciencias médicas. Hay dos tipos de artículos en general, que son los originales y las revisiones, y cada uno tiene dos elementos. Y esto los vamos a ver en otro módulo posteriormente. El artículo original básico, que basa sobre todo en el uso de animales de experimentación o de células no humanas. El artículo original clínico, que se basa sobre todo en humanos. Y luego vienen los artículos de revisión, el artículo de revisión narrativa, que es en base a lo que un experto o un grupo de expertos nos proveen. Y luego viene un artículo de revisión sistemática con o sin metaanálisis, que básicamente es una revisión de todo lo que se ha publicado sobre un tema y que nos dan pautas para poder llegar a una conclusión apropiada. Básicamente en este módulo o en estos módulos de lectura crítica nos vamos a meter muchísimo al artículo original clínico, no tanto a los artículos de revisión. Y para esto, que también va a ser punto de otro módulo, necesitamos dividir a los artículos en dos elementos: contenido y metodología. Es decir, el artículo científico no puede ser leído, que es un mito, de punta al final, es decir, como si fuera un libro. No es así. Es decir, yo tengo que diferenciar como lector qué es el contenido del artículo y cuál es la metodología o el método del artículo. El contenido, para que se den una idea, es sobre lo que trata el artículo, es decir, un tema de cardiología, un tema de oftalmología, un tema de nutrición. Ese es el contenido. Y la metodología es los pasos para poder llevar a cabo un resultado dentro del contenido. ¿Ok? Entonces, para que se den una idea, y que, como les digo, es un gran resumen, las partes del contenido son el título, los autores, el resumen o el abstract, la introducción, parte de los resultados, la discusión, las conclusiones y la bibliografía. Es decir, ¿por qué dice parte de los resultados? Porque son los resultados que vienen en los artículos en la parte de descripción demográfica. Cuántos hombres, cuántas mujeres, esa parte es parte del contenido. Nos interesa realmente dentro del punto del contenido. Estos elementos no tienen un orden metodológico. Tendrán reglas, hay reglas para escribir la bibliografía, reglas para escribir la discusión, reglas para el resumen, pero no un análisis metodológico. Por lo tanto, cuando encontremos alguna guía que ponga elementos de contenido como parte metodológica, eso no es apropiado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la parte metodológica? Muy bien, la parte metodológica en realidad es el objetivo, todo lo que es material y métodos, que está compuesto básicamente por la población, las variables estudiadas y el análisis estadístico. Y la segunda parte de resultados. ¿Cuál parte? Los resultados analíticos, los resultados donde hicimos uso del análisis estadístico. ¿Cómo leemos realmente? Aquí me gustaría que ustedes, de manera personal, hicieran una autorreflexión. ¿Cómo leemos realmente? ¿Alguien tiene alguna idea cómo lee? Piensen ustedes cómo han leído hasta ahorita los artículos con los que se han enfrentado. ¿Los han leído de principio a fin? ¿Se saltan partes? ¿Consideran que todo es importante? ¿O no? Cuando yo he hablado con mucha gente, con muchos niveles de experiencia en el ámbito de la práctica de la salud, o de la práctica en la salud, me doy cuenta que nunca he encontrado una sistematización. Hay gente que me dice, yo no leo artículos. Hay gente que me dice, los leo, me salto todo y voy a resultados. Hay gente que me dice, no, yo lo leo de punta a final y luego veo qué pasa. Y hay gente que dice, bueno, yo trato de que alguien me los lea. A lo mejor es más fácil. Entonces, o yo mejor no leo artículos y le pregunto a alguien. Entonces, no hay una sistematización en realidad. Y creo yo que hay un punto en el cual necesitamos esta sistematización. ¿A qué me refiero con esto? Debe de haber un método que no sea tan inapropiado
para yo poder leer estructuradamente, con una estructura. Y entonces, cuando lo que van a encontrar en la mayor parte, si le preguntan a alguien ya practicante en el ámbito, me dice, mira, tú léete el abstract, léete el resumen y ve qué pasa. Primer método desmitificado. El resumen o abstract, los investigadores lo usamos o lo hacemos a solicitud de los editores que cada vez nos piden menos palabras. Si ustedes se fijan, ahí dice 150 o 150 palabras. Entonces, ¿qué es el promedio, no? Cuando me dicen tan pocas palabras, entonces yo como investigador lo que quiero poner ahí es algo que les agrade a ustedes lectores. Es decir, le pongo todo lo bonito. Quito las partes quemadas y pongo la parte que realmente me quedó muy bonita del artículo, pues para que se vea vistoso. Y eso es lo que ustedes leen. Por lo tanto, leer un abstract es como, y pensar que ya leíste el artículo, es un poquito como leer la contraportada de un libro y sobre eso decidir que ya leíste el libro. Es así de malintencionado el elemento mítico, ¿no? Entonces, el abstract te sirve única y exclusivamente para saber más o menos de qué va, pero no de cómo se hizo. ¿Ok? El segundo elemento es material y métodos. Y la mayor parte de las personas que no tienen mucha instrucción o que no han tenido esto, cuando yo platico con ellas me dicen, pues la verdad es que eso está en chino. Y como está en chino me lo salto porque ni le entiendo. No entiendo nada de estadística. Por lo tanto, esto no lo voy a ver. Yo creo que ese es un poquito un error. Y es un error que también en algunos elementos como medicina sana evidencia lo han invocado mucho. Es decir, el personal del área de la salud es incapaz de aprender estadística, por lo tanto no lo molesten con eso. Y entonces a mí se me hace un error garrafal, es decir, ¿cómo la mayor parte de los artículos, los libros y las conferencias te hablan de estadística, valores de P, y si tú no sabes nada de eso, entonces te conviertes en un creyente de una religión, no te conviertes en alguien que está analizando los contenidos. Entonces, este es el segundo mito. Material y métodos debe ser leído de manera, probablemente sea lo que más importancia tiene para tratar de comprender los resultados y si estos son válidos o no. Y mucha gente, como estamos en esta parte del mito, va hacia resultados y conclusiones, los leen y dicen, sí, creo que están bien, como no entendí material y métodos, creo yo que están bien o creo que no están mal. La cuestión de creencias, desde mi perspectiva, es una creencia desde un punto de vista filosófico, teológico, es decir, ¿crees o no crees en Dios? ¿Crees o no crees en las apariciones? Eso es creer. Aquí no se trata de creer, aquí de lo que se trata es estos resultados que estás viendo aquí son reproducibles, es decir, hay una metodología detrás de ellos que te permite entender que se hicieron bien y las conclusiones tienen que ver con estos resultados y con lo que ya se dijo, es decir, todo está concatenado, encadenado o no. Y esa es la parte probablemente más importante de la lectura. Por lo tanto, si haces este tipo de lectura, te estás perdiendo de todo. Lo estás leyendo como si fuera un texto bíblico. Muy bien, les tengo una pequeña propuesta. Y en esta pequeña propuesta de lectura vamos a ver si podemos empezar desde este momento en mitos de la lectura crítica y realidades, que también así es el nombre del módulo. Me gustaría proponerles una lectura que sea más apropiada. Entonces yo empezaría por decir, a ver, sí, hay que darle un poquito de estructura a lo que leemos. Primer elemento, el título y el objetivo del estudio nos indican por qué y qué fue lo que se hizo. Entonces yo leería antes que el abstract el título y el objetivo. Si el artículo es de mi interés, entonces voy a seguir leyendo. Si no es de mi interés, pues ya cambio de artículo desde ese momento. ¿Para qué te chutas tú un artículo que no vas a poder entender? Si la respuesta fue sí, entonces vete directamente a material y métodos y hazte estas 3 preguntas. ¿En quién y cómo se hizo el estudio? ¿Qué y cómo se midió? ¿Y cómo se analizaron los datos? Esos son los 3 elementos de material y métodos. Así de fácil. No es una cuestión tan ilógica. Si yo analizo esto, puedo llegar a la probabilidad de entender si el artículo posee algo que llamamos validez interna. Y esta validez interna tiene que ver con que todo esté equilibrado dentro de la estructura del experimento o la observación que están plasmando en material y métodos. Si no la tiene, es decir, si esto no está bien puesto y tiene muchas dudas y problemas, ya no sigas leyendo, porque entonces te vas a quedar con resultados que no están fundamentados. Por el contrario, si el artículo tiene validez interna, es decir, todo tiene un equilibrio,
Entonces puedes pasar a resultados. Y en resultados hacerte estas 3 preguntas. Fíjate bien. ¿Qué encontraron los autores? ¿Las diferencias que encontraron son estadísticamente significativas? Y si estas diferencias estadísticamente significativas o no, tienen una significancia clínica. Este punto ya es de contenido. Una cosa es que el artículo esté bien metodológicamente y otra cosa es que lo que buscaron hacer no tenga sentido desde el punto de vista de contenido. ¿Ok? Una vez que plasmas esto, entonces llegas, si esto está bien, los resultados tienen que ver con material y métodos y con el objetivo, entonces llegamos a la discusión. Ahora sí me gustaría saber por qué se encontró estos hallazgos que pueden poner en duda lo que ya conocíamos. Entonces, el primer elemento es, ¿cuál es la conclusión de los autores en realidad? ¿Cómo explican ellos las diferencias que encontraron? Y el punto para mí más importante es si esta conclusión es similar a la que yo llegué una vez que leí su artículo y que tomé algunos elementos de información que necesitaba para el contenido. ¿Qué se sabía del tema y qué aporta? ¿Y para qué me sirve esta información? Si ya encontré la discusión y ya la puedo manejar en estos términos, entonces me gustaría saber si hay conflicto de interés, si este existe y si ya está declarado o no. Y finalmente hay una última parte que es si yo puedo tomar la evidencia de este artículo y plasmarla en una toma de decisiones. Entonces, para eso necesito saber el nivel de evidencia y fuerza de la recomendación, cuál es el nivel de evidencia de este artículo, cuál es la fuerza de recomendación de este artículo. Y esto tiene mucho que ver con la validez externa. La validez interna es el equilibrio dentro del artículo y la validez externa es la aplicabilidad de los resultados a un paciente externo al artículo. Y entonces, si no la tiene, hay que hacerse las preguntas de por qué no se aplican los resultados a mis pacientes, qué pudiera cambiarse para aplicar estos resultados y si yo puedo adoptar los resultados de estudio a mi medio. En cambio, si tiene validez externa, es decir, si los criterios de selección poblacional, que los vamos a ver en otro módulo, tienen el elemento que me permiten tener algo de validez externa y aplicarlo a un paciente en individual, entonces hay que ver cuáles serían las estrategias para implementar los resultados. Es decir, ¿cómo se aplican los resultados a mis pacientes? ¿Los resultados cambiarían mi abordaje clínico o no lo harían? ¿Qué guías hay? Bueno, durante mucho tiempo hemos tenido muchos instrumentos que nos han permitido intentar medirlo, pero en realidad no ha habido un instrumento que haya perdurado por el tiempo. Probablemente quien más ha perdurado han sido las guías de medicina basada en evidencia de David Sackett y sus colegas de medicina basada en evidencia, donde ellos pues han dividido las guías en los tipos de diseños principales que hay, es decir, pronóstico y etiología, tratamiento, diagnóstico, etcétera, ¿no? E incluso en español se desarrollaron como las guías CASPE, el programa de habilidades en lectura crítica. Uno de los principales problemas que ahí están las guías de tratamiento, diagnóstico, pronóstico, etiología y revisiones sistemáticas. Uno de los problemas o las críticas que hacemos o que yo hago es que constan de una serie de preguntas y que tienen que ver con el reconocimiento de sesgo. De sesgo. Es nada más si presenta o no sesgo. Y para los cuales voy a responder si presentó sesgo, no presentó sesgo o no está claro si presentó sesgo. El problema de las guías es que identifica muy bien los sesgos, pero después no sabe si eso está bien o está mal. Es decir, si identifiqué un sesgo, ya no leo el artículo. Si el artículo está lejos o libre de sesgos, que es otro tema que vamos a abordar, ya con eso le hice. O sea, no importa el cálculo de tamaño muestral, no importa el objetivo, no importa nada, sino únicamente que esté libre de sesgos. Y esa es la principal crítica al elemento central de las guías, que nada más se basan en un punto metodológico cuando hay muchos otros puntos que tendríamos que retomar. Por lo tanto, la propuesta para el curso en general de lectura crítica está dada por nuestro análisis después de las guías CASPE y de medicina basada en evidencia, donde nosotros desarrollamos el OPMER. El OPMER es básicamente la mnemotecnia de objetivo, población, metodología, que es las variables, la estadística y los resultados. Es decir, toda la parte metodológica tiene elementos que yo puedo medir y que yo puedo localizar en un artículo y que yo puedo darle un punto si están o no están. Y al final puedo tratar de entender si un artículo tiene o no tiene una adecuada estabilidad metodológica como para ver que los resultados sean reproducibles, no para creer en ellos. ¿Sale? Muy bien.
Pues con esto concluimos esta pequeña introducción de mitos y realidades de la lectura crítica. Recuerden que nos pueden dejar sus dudas también en el correo electrónico y en nuestra comunicación del curso. Vamos a dar paso posteriormente a cada uno de los elementos que planteé aquí para que se puedan ir profundizando con mayor exactitud. Gracias.